Ahora está. Buenas tardes, mi nombre es Luis Jiménez Herrero, soy el presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, ASIPS, y tenemos el honor de presentar la cuarta conferencia de este ciclo de conferencias sobre economía circular espiral, una transición hacia un sistema de circularidad sostenible. Bueno, hoy nos corresponde una conferencia a cargo de la profesora Julia Martínez, que presentará José Luis de la Cruz, que actuará como moderador de esta sesión. José Luis es el secretario de ASIPS, y yo me van a permitir que presente brevemente a nuestra asociación para justificar, digamos, este ciclo de conferencias que venimos realizando. Nuestra asociación es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental impulsar respuestas ante el cambio global para favorecer la transición hacia paradigmas de progreso sostenible. Nuestro lema fundamental es hacer pedagogía de la sostenibilidad y nos dedicamos precisamente en esa línea a crear foros de debate, a participar en seminarios, conferencias, talleres, jornadas y congresos, pues realmente tratando de dinamizar el conocimiento y las experiencias en los temas relacionados con la sostenibilidad. Nuestras líneas principales de trabajo son varias, entre ellas la economía circular, junto con la economía verde e hipocarbónica, pues que constituyen, digamos, un centro de investigación dedicado a los cambios en la producción y consumo sostenibles. Pues también se combinan con otros temas que también participamos intensamente, relacionados con la sostenibilidad y la resiliencia urbana, temas de cambio climático y energía limpia, y también sobre los asuntos relacionados con el capital natural y la biodiversidad. Nosotros somos socios de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible Mundial de Naciones Unidas, que dirige Jeffrey Sachs, y también miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible, REDS, que es la filial que tenemos en España de esta Red Mundial de Naciones Unidas. Bueno, como les decía, es una asociación que tratamos de fomentar el intercambio de ideas, de experiencias y la gestión del conocimiento, y participamos y organizamos numerosos cursos y seminarios en materia de sostenibilidad, cambio global, y naturalmente también en cursos de economía circular con distintas universidades, como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Coruña, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Internacional de Andalucía, e incluso con universidades de América Latina como la Universidad Autónoma de Nuevo León de Monterrey en México. También hacemos foros continuamente con el Club de Roma de debate sobre los temas de sostenibilidad y en concreto de economía circular. Hemos realizado bastantes foros, ya llevamos 25 foros en total en estos últimos años y debatimos continuamente estos temas de permanente actualidad. Como les decía también, pues participamos en distintos eventos y en ese sentido pues también colaboramos con ciertas instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias, cuando de alguna manera pues ellos están promoviendo también estrategias de economía circular a nivel local. Tenemos también una línea editorial importante donde continuamente publicamos artículos en revistas, en diarios digitales y en otros medios de comunicación, y también como, digamos, fruto de este trabajo de investigación, pues publicamos en esta colección de libros, la colección que se denomina Sostenibilidad y Progreso de ASIPS. Hemos publicado un libro sobre ciudades y territorios inteligentes, resilientes y sostenibles. Hemos también publicado un libro con la Fundación Banco Santander sobre el uso sostenible del capital natural, y más recientemente hemos publicado este libro de economía circular espiral, que es el que da, digamos, la base para la
promoción de estos ciclos de conferencias, porque la mayoría de los autores que han contribuido a este libro pues también han sido las personas que han venido participando en estos ciclos de conferencias. Bueno, en cuanto a investigación, también venimos teniendo una actividad importante con la Fundación COTEC, que somos coautores y codirectores del primer informe COTEC sobre la situación y la evolución de la economía circular en España, un segundo informe de 2019, el primero fue en 2017, el segundo fue en octubre de 2019 y este tercer informe que se está publicando ahora mismo en noviembre de este año 2021. Bueno, también tenemos un cierto activismo, digamos, intelectual en el ámbito de la economía circular y de la sostenibilidad, por eso también nos atrevimos a publicar este manifiesto en favor de la economía circular, justamente para tratar de promocionar esta idea fundamental y realmente ayudar a repensar la economía con estas R's continuas para decir que hay que hacer una economía circular que vaya mucho más allá del superreciclaje. En todo caso, tenemos un proyecto de investigación permanente con esta línea editorial, con trabajos de investigación, con labor de formación y con tareas de sensibilización y divulgación, que yo creo que está dando muy buenos resultados y por eso es un proyecto para nosotros permanente y es un eje estructurante de nuestra actividad investigadora, formativa y de sensibilización para la comunidad. Y nosotros en este sentido tenemos un planteamiento claro. Somos conscientes de la trascendencia de los procesos de circularidad económica en el marco de la sostenibilidad. No se puede hablar de economía circular sin inscribirlo en este marco de referencia de la sostenibilidad. Conocemos también y somos conscientes de que la prioridad de la transición circular en materiales es evidente en las grandes transiciones de sostenibilidad, la transición energética, la transición climática, y por eso centramos el objetivo del ciclo en seguir reforzando este mensaje a la sociedad, a las instituciones y a la sociedad civil, en particular en favor de la economía de los ciclos cerrados frente a este sostenible modelo económico lineal con la finalidad de poder contribuir a la creación de mayor conocimiento y sobre todo crear capacidades para la acción transformadora. Como material de apoyo precisamente pues contamos con esta publicación conjunta, este libro de Economía Circular Espiral, publicado por la editorial Ecobook. Bueno, tenemos unos mensajes muy clave, muy breves, es decir, somos conscientes de que estos modos extractivistas, productivistas y consumistas deben encarar una transición hacia una economía circular basada en procesos metabólicos de ciclos cerrados que sean ecoeficientes, sostenibles y sobre todo que proporcionen una economía regenerativa para garantizar justamente esa suficiencia de un consumo racional. Este nuevo modelo ciclo, como decía antes, es mucho más que un concepto de reciclado o de superreciclado, porque exige un cambio sistémico completo. Y además es que por eso llamamos economía espiral, porque no todo puede reciclarse. Existen límites termodinámicos y económicos y siempre quedarán residuos o siempre se necesitan recursos del medio ambiente para suministrar los inputs, los insumos a los procesos productivos. Por eso, con propiedad se puede hablar más bien de un bucle de espiral, justamente porque existen procesos de disipación y degradación permanente. A pesar de todo, entendemos claramente que la lógica de la circularidad sostenible permite una solución ambiental alternativa. Es una solución parcial, no es una solución total a los temas, a la problemática ambiental, pero es evidente que hace falta frenar con este planteamiento, este insostenible modelo lineal mediante una opción socioeconómica que sea mucho más eficiente y generadora también de empleo. Así que con todo eso, la circularidad hace mucho más que darle vueltas a los ciclos de la materia, sino que es ese cambio sistémico completo. Bueno, tuvimos la suerte de poder organizar el año pasado un primer ciclo de conferencias que tuvo un desarrollo muy satisfactorio, pues hemos repetido este año con este segundo ciclo de conferencias y la verdad es que hemos tenido la intención de este ciclo hemos contado con la participación del profesor Javier Sanarruga, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña. Después también contamos con el profesor José Pernas, profesor titular también de la Universidad de La Coruña. En la tercera conferencia estuvo a cargo de Julio López, que es gerente de Coembes. Y esta última conferencia del ciclo la va a cerrar la profesora Julia Martínez,
que va a tener lugar aquí después de la presentación, al que le dejo la palabra, de José Luis de la Cruz, que es el secretario de la SIPS, y que viene moderando toda esta serie de sesiones. Así que nosotros estamos encantados de poder cerrar este ciclo. Hemos contado con la colaboración de Coinbase, como en otras ocasiones, para el desarrollo de estos eventos, y simplemente agradecerles su participación y animarles a que sigan haciendo esta pedagogía con nosotros de la sostenibilidad y la circularidad para seguir cambiando los modelos de producción y de consumo. Así que gracias por su atención nuevamente y les dejo con José Luis de la Cruz como moderador de este ciclo. Muchas gracias. Pues, hola, buenas tardes a todos. Hola de nuevo a este segundo ciclo de conferencias de ASIPS que acaba de presentar el presidente de la asociación, Luis Jiménez Herrero. No voy a repetir lo que ya ha comentado él, así que me voy a centrar fundamentalmente en lo que es el ponente que tenemos hoy. Ya se ha dicho, simplemente sí deciros una cosa. Todas estas conferencias que hemos dado, tanto las del primer ciclo como estas del segundo ciclo, se van a poder ver para aquel que no haya podido asistir en este momento o quiera volver a repetir por algún detalle en concreto que le interese revisar en el canal de YouTube de la asociación. Actualmente, la semana que viene, ya tendréis colgado todo el paquete completo, tanto del primer ciclo como del segundo ciclo de conferencias. Pues bien, en esta ocasión nos acompaña en la presentación, tal como ha dicho Luis Jiménez Herrero, Julia Martínez, que es socia de ASIPS, lógicamente, y es uno de los miembros más activos y más integrados dentro de lo que es nuestra pequeña comunidad en el desarrollo de estas actividades investigadora y divulgadora de temas ligados a la sostenibilidad ambiental, como el cambio climático y el tema de la economía circular, que son dos de los principales a los que nos dedicamos desde aquí, desde la asociación. Julia es doctora en biología, es actualmente directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua y coordina la actividad científico-técnica de dicha entidad. En su trayectoria investigadora ha abordado a través de numerosos proyectos nacionales e internacionales la modelización dinámica de sistemas socioecológicos, la sostenibilidad del agua y sus usos, especialmente en zonas áridas, en el cual se han analizado las interacciones sociales, económicas y ambientales de la gestión del agua. También ha trabajado en el desarrollo de indicadores de sostenibilidad y simulación dinámica y análisis de escenarios de sistema de regadío y de cuencas costeras, especialmente en relación con la dinámica de los nutrientes y los efectos del cambio climático en los sistemas mediterráneos. Ha participado en un amplio número de publicaciones científicas nacionales e internacionales, así como participar en otras entidades de defensa ambiental y de la sostenibilidad del agua y, por supuesto, una de las cosas más importantes de su vida, de su biografía, es que es miembro de ASIPS, lógicamente, como no podía ser de otra forma. No quiero robarte más tiempo, Julia, en la presentación va a centrar el tema en ese binomio agua-circularidad, que yo creo que quizá no está tan tratado dentro del análisis de la economía circular, siempre parece que todo el mundo se centra en el ciclo material y se olvida de esta importancia del ciclo del agua, y yo creo que es muy interesante ver cómo darnos esa visión de la necesidad de integración de esta parte tan importante, sobre todo en un país como el nuestro, que es una península y con los graves problemas o escenarios, digamos, preocupantes ligados al cambio climático y la gestión del agua. Julia, cuando quieras, el tiempo es tuyo y nada, estamos para escucharte, cuando quieras. Pues sí, muchas gracias, José Luis, por la presentación y efectivamente, pues tiene mucha razón de que normalmente no se asocia digamos, la economía circular del agua como un problema o una cuestión básica y fundamental digamos, de la circularidad. Y en el caso de que se asocie, normalmente pensamos exclusivamente en la reutilización de aguas residuales para el uso agrario, para agricultura, cuando realmente pues estamos hablando de una cuestión que va mucho más allá de la reutilización de aguas residuales en agricultura y que resulta además una relación compleja que tiene luces y sombras con la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, yo voy a intentar
brevemente, pues compartir con todos ustedes pues algunas de las cuestiones y algunas de las preocupaciones o de ocupaciones en torno a esta dimensión, digamos, de circularidad mirada desde el agua, ¿no? Vamos a pasar brevemente, en primer lugar, por algunas consideraciones conceptuales. A continuación hablaremos de, bueno, uno de los, o quizás el uso mayoritario, no exclusivo, pero mayoritario, de la reutilización de agua, que es la reutilización de aguas residuales, fundamentalmente para usos agrarios, cuál es el estado de la cuestión. A continuación vamos a hablar de cuáles son esos efectos complejos, esos efectos ambientales de diversos signos sobre la sostenibilidad que tiene la reutilización de aguas residuales. Y finalmente abordaremos una serie de propuestas de ejes en los que es necesario avanzar en la economía circular del agua para que realmente juegue a favor de la sostenibilidad del agua y no como un elemento que tensione esa sostenibilidad. Empezando por esa primera parte de consideraciones conceptuales, hay una cuestión muy importante y es que cuando hablamos de reutilización de aguas residuales estamos hablando de un modo concreto de reutilizar las aguas residuales, que es la reutilización directa. Pero obviamos, normalmente no caemos en la cuenta de que existe otra reutilización, que es la reutilización indirecta y que es la que de forma, digamos, no premeditada ha venido ocurriendo pues desde siempre, ¿no? Voy a intentar explicar estos dos conceptos de reutilización directa y reutilización indirecta. En el caso de la reutilización indirecta, lo que viene ocurriendo pues desde siempre, ¿no?, es que lo que hacemos es que desde un ecosistema natural, como pueda ser un río, que viene aquí representado por esta banda ondulante azul clarito, captamos agua para los usos urbanos, ¿no?, para los usos domésticos. No consumimos todo el agua que captamos, aproximadamente un 60% o más, entre un 60 y un 80% del agua que captamos para usos urbanos no la consumimos y digamos que sale del sistema urbano en la forma de aguas residuales. Unas aguas residuales que hasta hace unas décadas vertíamos de forma directa a los ríos y teníamos un importante problema de contaminación urbana, de origen urbano de los ríos, y que, bueno, pues afortunadamente en las últimas décadas, a través de las mejoras en las normativas europeas y también en España, y de inversiones muy importantes en materia de saneamiento y depuración, pues estamos depurando ya buena parte de esas aguas residuales que dan algunas necesidades de mejora, sobre todo en pequeñas poblaciones y viviendas aisladas, pero realmente estamos ya depurando buena parte. Bueno, en todo caso, una vez que las aguas son tratadas en una depuradora, vuelven al río, digamos, pues en principio bien depuradas o en todo caso depuradas. Una vez que vuelve al río, estamos hablando de que esos caudales vuelven a estar disponibles, en primer lugar, como parte de los caudales circulantes, ¿no? Y por lo tanto va a tener ahí una serie de funciones ambientales, de funciones ecosistémicas junto con el resto de caudal que lleva el río, y aguas abajo puede haber, y de hecho hay, nuevas captaciones de agua, por ejemplo, pues para usos de regadío, para usos urbanos, para usos industriales, para cualquier tipo de uso aguas abajo. Realmente estamos reutilizando ya estas aguas residuales, pero la estamos reutilizando a través de su retorno al río, a través de su retorno a los ecosistemas naturales, ¿de acuerdo? Las estamos reutilizando, digamos, tras su devolución al ciclo hidrológico natural. Cuando hablamos de reutilización de aguas residuales a secas, sobre todo a partir de los años 90, que es cuando en las zonas más áridas o con más escasez de recursos, como es la cuenca del Segura, etcétera, esa reutilización empieza a, digamos, a realizarse de una forma ya bastante extendida. Nos referimos, o normalmente se quiere referir, a la reutilización directa. En esta reutilización directa
lo que tenemos es, que representamos en este esquema, es que tenemos una captación desde el ecosistema natural, en este caso un río, para abastecimiento humano, pero ese agua residual, una vez depurada, no la devolvemos al río, sino que la reutilizamos de forma directa fuera del ciclo hidrológico natural, normalmente, casi en todos los casos, al menos en España, muy mayoritariamente para para el regadío, ¿no? Para el riego. ¿Qué es lo que pasa? Que estos proyectos y estas concesiones de reutilización de aguas residuales, digamos, se consideran como un proyecto añadido, como una generación de nuevo recurso hídrico, y por lo tanto no es que vayamos a sustituir esta captación, ni que vayamos a sustituir las captaciones que había aguas abajo, sino que estas captaciones se mantienen y lo que tenemos es lo que tenemos es un volumen de agua que es considerado como nuevo recurso, aunque realmente no es nuevo recurso, y por lo tanto aumenta el consumo de agua, aumenta el uso de agua, bien por intensificación de cultivos, por ampliación de cultivos o por creación de nuevos perímetros de riego, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos es que hemos reducido los caudales circulantes porque este retorno ya no llega y por lo tanto ya tenemos menos agua en el río, y esto tiene, en primer lugar, un efecto en el estado de la masa de agua, el estado de este río y de sus funciones ecosistémicas, sobre todo en el caso de ríos con poco caudal, como puede ser, por ejemplo, muchos tramos fluviales en la cuenca del Segura. Y por otro lado, existe también una afección implícita a los usuarios aguas abajo, que en un momento dado pueden tener, en la práctica tienen menos agua disponible, puesto que a partir de este punto se ha reducido el volumen de agua disponible para usuarios aguas abajo, ¿no? Por lo tanto, la reutilización directa en realidad es una forma diferente de consumir los mismos recursos, pero al considerarse un recurso nuevo y, digamos, asociarse a una nueva demanda, en realidad lo que estamos haciendo es traer caudales del río y también generar afecciones a los usuarios aguas abajo. De hecho, normalmente, por ejemplo, en los planes hidrológicos que se llevaron a cabo a finales de la década de los 90, en el año 98, los primeros planes hidrológicos de las distintas cuencas, e incluso en los planes del primer y segundo ciclo, se habla de los recursos no convencionales. No sé si a algunos de ustedes les suena esa expresión. ¿Qué son los recursos no convencionales? Pues fundamentalmente la reutilización de aguas residuales y la desalación marina. Pero no son iguales. ¿Por qué? Porque mientras la desalación marina lo que hace es convertir un agua salina del mar, que no forma parte de los recursos de agua dulce disponibles, en agua dulce utilizando energía, en el caso de la reutilización de aguas residuales no estamos hablando de una nueva agua, de una producción de agua dulce nueva, sino que lo que estamos hablando es de un volumen de agua que ya existía, que ya estaba siendo contabilizado y considerado, que era el agua que es captada del río, que parte de la cual volvía, y que estaba ya de alguna manera asignada a los usos, fuese a los caudales circulantes o fuese a otros usuarios aguas abajo. Por lo tanto, no se trata de un recurso nuevo, no tiene sentido, no es correcto considerar la reutilización de aguas residuales como un recurso no convencional, porque no es un recurso no convencional, es un recurso completamente convencional ya contabilizado. Cuando esta reutilización directa, que es lo que ha venido ocurriendo en España, da lugar a nuevas concesiones y se asigna a nuevos usos, a nuevas demandas, pero no se modifican las concesiones previas, estamos incurriendo en un error de doble contabilidad. La misma agua que teníamos la estamos contabilizando dos veces. Por lo tanto, el mismo recurso lo estamos sobreasignando, lo estamos asignando dos veces, y esto lo que puede generar es o bien crear o bien agravar el déficit hídrico que puede haber en un territorio o en una cuenca. Esto es un problema importante sobre el que vamos a incidir más adelante,
Pero vamos a pasar rápidamente por el estado de la cuestión en relación con la reutilización de aguas residuales. Bueno, supongo que sabrán, y si no se lo digo a ustedes ahora, que España es uno de los países en los que de forma más temprana comenzó a desarrollarse la reutilización de aguas residuales e incluso a tener un marco normativo propio desde el año 2007 con un Real Decreto, y además que permitía esa reutilización no solamente para regadío, que es lo que normalmente se hace, sino también para posibles usos industriales, energéticos, recreativos y ambientales. Se prohíbe la reutilización de aguas residuales para consumo humano, para industria alimentaria y para usos sanitarios y otros, y luego se fijaban una serie de procedimientos administrativos y de control y de parámetros de calidad, dependiendo de para qué uso en concreto se pensaba destinar esas aguas residuales depuradas y reutilizadas. En España hay grandes diferencias entre los distintos territorios, las distintas comunidades autónomas. Pueden ver ustedes como Murcia, en color oscuro, es la comunidad autónoma donde hay una mayor proporción de aguas residuales reutilizadas, y eso está directamente relacionado no con que haya una mayor conciencia ambiental en Murcia, con el objetivo de, digamos, de mejorar los ecosistemas, sino porque efectivamente la reutilización de aguas residuales se ha considerado y se sigue considerando un nuevo recurso, un recurso no convencional, como así aparecía en los planes hidrológicos anteriores, ¿no? En el conjunto de España, aproximadamente en la situación actual, el 75% de las aguas residuales, como decía, se destina a regadío, que es el uso mayoritario de esa reutilización, y esto contrasta el grado de uso de las aguas reutilizadas y depuradas en España, que de media se situaría en torno al 11-12%, con la situación media en Europa, que es mucho menor, que es un porcentaje muy bajo de las aguas europeas, de media, son reutilizadas, ¿no? Esto se sitúa en Europa en torno al 2,4%, salvo excepciones como Chipre y Malta, que son dos islas, y de nuevo se pone de manifiesto cómo la reutilización constituye una estrategia de oferta, de maximización, digamos, de los recursos disponibles. A nivel mundial destacan las situaciones de Israel y de Australia, y bueno, ante esta situación y ante el bajo grado de reutilización de las aguas residuales en Europa, pues se puso en marcha toda una serie de iniciativas para intentar superar las barreras que se habían identificado para una mayor reutilización de las aguas residuales en Europa. Estas barreras no son tecnológicas, puesto que existe ya un desarrollo tecnológico investigador muy importante, sino están asociadas fundamentalmente a la baja confianza que se genera entre los ciudadanos, los consumidores y los usuarios sobre la calidad de la reutilización de las aguas residuales. Los propios agricultores europeos tienen la percepción de que puede haber una reacción negativa de los mercados si saben que esos productos han sido regados con aguas residuales depuradas, y en ese sentido hay una percepción negativa, y esta sería la principal barrera, una barrera, digamos, de percepción ligada a la falta de confianza sobre la calidad del agua utilizada para el riego, no tanto una barrera de carácter tecnológico. De hecho, aquí pueden ver en el gráfico de la izquierda cómo hay una importante proporción de población europea que, bueno, que no estaría, digamos, muy conforme con el uso de aguas residuales depuradas, en torno a un 32%, y que muestra cierta reserva en otro 45%. Esto también es cierto que está basado digamos, en ciertas experiencias y en evidencias reales de ejemplos de mala depuración y de unos valores de calidad de las aguas depuradas que, por ejemplo, en España en muchos casos no ha sido la adecuada, no ha sido la necesaria, y de hecho
España arrastra un buen historial, por ejemplo, de multas europeas precisamente por no cumplir adecuadamente con la directiva de depuración de aguas residuales. Bueno, para superar todas estas barreras, para garantizar una serie de requisitos mínimos de calidad en la reutilización del agua residual para riego, en el año 2020, el año pasado, en diciembre, se aprobó, tras varios años de procedimientos y de consultas públicas, un reglamento europeo que establece esos requisitos mínimos para toda Europa, para cualquier reutilización de aguas residuales para riego en toda Europa, con la idea de homogeneizar esos requisitos mínimos de calidad. Se trata de requisitos mínimos que, de tal manera que cualquier Estado miembro podría aumentarlo. Se aplica un enfoque de gestión del riesgo, de tal manera que si surgen nuevos conocimientos sobre contaminantes, se incluirían. Y, como decía, a diferencia de la normativa española, la regulación europea se centra exclusivamente en la reutilización para riego. Y hay que decir que en esta reutilización para riego, una parte de los parámetros son similares, incluso los valores umbrales, a los que se establecen en la legislación española, pero hay también otra serie de parámetros como coliformes fecales, DBO5, etcétera, en los que la regulación europea es más estricta en la española en su aplicación al riego de productos, sobre todo de productos que están en contacto, digamos, de consumo humano, que están en contacto con esas aguas regeneradas, es decir, con los productos hortofrutícolas, manteniendo en ese sentido, digamos, unos niveles, digamos, menos estrictos para el riego, por ejemplo, de leñosos. Volviendo un poco a esa naturaleza dual o a esa naturaleza compleja de las relaciones entre la reutilización y la sostenibilidad, bueno, pues tenemos que decir que esa reutilización puede tener efectos ambientales tanto positivos como negativos en relación con esa sostenibilidad. Evidentemente tenemos importantes ventajas, como es que la reutilización permite o puede potencialmente permitir liberar recursos de alta calidad para los usos que realmente lo necesitan esa máxima calidad, como es el abastecimiento, y por tanto utilizar recursos que no necesitan esa máxima, que no tienen esa máxima calidad para otros usos que sí pueden ser abastecidos con una calidad suficiente pero menor, como puede ser el regadío, puede ser la limpieza de calles, etcétera. También hay que decir que otra ventaja de la reutilización es que se reduce el vertido neto a los sistemas naturales y, por lo tanto, la carga contaminante sobre los ecosistemas, en concreto sobre los tramos fluviales. Y, por otra parte, puede ayudar a poner recursos hídricos a disposición de los usos utilizando menos energía que otras fuentes, como puede ser la desalación marina o las transferencias intercuencas, y finalmente puede facilitar que exista un reciclado de nutrientes para uso agrícola, es decir, no tener que realizar una depuración que incluya, por ejemplo, la retirada de nutrientes si va a ser reutilizada en el medio agrario, con lo cual podríamos incluso reducir la necesidad de fertilizantes agrarios y, en todo caso, reducir la huella energética dentro del conjunto de análisis de ciclo de vida de los procesos de depuración y en este caso, de riego, ¿no? Pero estos son una serie de ventajas potenciales que pueden tener lugar o no, dependiendo de dónde y de cómo se lleve a cabo esa reutilización, porque existen también efectos ambientales negativos de esa reutilización, sobre todo si no se integran dentro de una planificación integral a escala de cuenca de la reutilización de aguas residuales y se gestionan, digamos, proyecto a proyecto de una forma individual y desconectada. En primer lugar, la reutilización ha venido actuando y básicamente sigue actuando como medida de oferta. Es considerado, como he dicho antes, un nuevo recurso, aunque realmente no lo es. Esto incentiva el aumento de la demanda y, por lo tanto, una espiral de insostenibilidad
que cada vez está siendo más cuestionada, no solamente por su impacto ambiental en ríos, manantiales y acuíferos, sino también porque cada vez tenemos menos agua debido al cambio climático y por lo tanto estamos obligados a reducir y no aumentar esas demandas. Hay un segundo efecto negativo de la reutilización que es el hecho de que estamos hablando de un agua que al reutilizarse de forma directa y no de forma indirecta, devolviéndolo de nuevo al ciclo hidrológico natural, estamos hablando de un agua que no retorna al río y por lo tanto hay una reducción, hay una detracción de los caudales circulantes. Esto da lugar pues a efectos ambientales, sobre todo, como decía, en cuencas como la del Segura y una reducción de esos servicios ecosistémicos. En la cuenca del Segura, por ejemplo, en los años 90, pues el impacto fue muy significativo. Es decir, que mientras en los años 80 y 90 la depuración de aguas residuales era muy inadecuada, muy insuficiente y básicamente lo que había eran vertidos de aguas muy mal depuradas o no depuradas, el río Segura llevaba básicamente una buena proporción de vertidos. Y cuando a través de la presión ciudadana, de las movilizaciones sociales, de las presiones legales y de las inversiones se logró que la depuración mejorara de forma significativa, no se consiguió que el río recibiera esos caudales depurados, sino en el momento en que esa depuración empezó a funcionar, esos caudales fueron reutilizados de forma directa, de tal manera que el río nunca llegó a recibir ningún beneficio de esos caudales depurados y básicamente sigue sin recibir ese beneficio. Esto lo que demuestra es que, como decía, si no hay un objetivo explícito de la reutilización de aguas residuales ligada al buen estado ecológico de los ríos y dentro de una planificación integral y se considera como un mero nuevo recurso, el efecto es todo lo contrario de lo que se pretendía, es contraproducente, porque es verdad que antes el río Segura llevaba digamos, una gran concentración, una gran cantidad de vertidos, pero es que en el momento en que las depuradoras empezaron a generar caudales pues con una calidad mayor o más o menos depurados, el río dejó de ver esos caudales, ¿no? Y eso ha tenido un efecto importante en el río. En este sentido, hay un aprendizaje y una lección clara, ¿no? Y es que en lo posible debemos priorizar la reutilización indirecta, primando una gestión cercana al ciclo hidrológico natural, es decir, una reutilización previo retorno de las aguas residuales depuradas a los ríos, donde podrán desplegar pues los servicios ecosistémicos y todos los beneficios ambientales de esos caudales circulantes, por ejemplo, podrán contribuir a mantener caudales ecológicos y demás, y además serán unos caudales que estarán en el río también disponibles para los usuarios aguas abajo, como estaban antes y cómo podrían, digamos, quedarse afectados si esa reutilización pasa a ser directa y el río pierde tales caudales. Bueno, pues ante esta situación, ¿qué sentido tiene reutilizar agua? ¿Con qué criterios? ¿Bajo qué condiciones? ¿Dónde sí y dónde no? Bueno, pues en torno a eso, evidentemente lo primero que hay que decir es que claro que tiene sentido reutilizar agua, tiene todo el sentido del mundo hablar de una economía circular del agua, pero tenemos que pasar del concepto actual de reutilización de aguas residuales para riego y de considerarlo una estrategia de oferta o de un recurso no convencional a un nuevo paradigma de economía circular del agua, un paradigma mucho más avanzado, donde los objetivos serían, en primer lugar, reducir el consumo total del agua. Es decir, no me vale o no nos debería valer hablar de reutilización de aguas residuales que no impliquen reducir los consumos de agua, es decir, reducir las captaciones desde los sistemas naturales. ¿Para qué reutilizamos el agua si no es para reducir las captaciones? Es decir, lo mismo que en el caso de otros componentes de la economía circular, ¿por qué queremos promover la economía circular de materiales, etcétera? ¿Por qué queremos aprovechar los residuos? Para necesitar menos materias primas. Bueno, aquí igual, ¿para qué queremos reutilizar aguas residuales? Para necesitar
captar menos agua de manantiales, de acuíferos y de los ríos, para necesitar de traer menos agua desde los ecosistemas naturales y facilitar así que los ecosistemas que están degradados puedan recuperar el buen estado ecológico y los ecosistemas que están en buen estado se puedan mantener en el tiempo con ese buen estado general, ¿no? Esto significa que tenemos que atender las demandas con una menor captación desde los sistemas naturales y para eso sirve y para eso debe valer la reutilización de las aguas y, como decía, esa menor captación de los ecosistemas naturales nos va a permitir contribuir a la mejora de su estado y además nos vamos a adaptar mejor al cambio climático porque vamos a necesitar menos agua, vamos a tener más servicios con la misma agua. Pero insisto mucho en que la condición sine qua non para que esto sea así es que la reutilización realmente consiga reducir el consumo total de agua, porque si no consigue reducir el consumo total del agua, realmente no estará sirviendo para nada de esto. Y hay también otro componente muy importante que es reducir los costes ambientales y los costes energéticos de las nuevas infraestructuras de captación y transporte. Es decir, que una reutilización directa en un momento dado frente a la captación de los sistemas naturales, si es una reutilización en el mismo espacio o territorio a nivel local, supone digamos, tener que invertir menos en los costes de transporte, los costes de captación de todas las infraestructuras para mover ese agua y sobre todo puede suponer una reducción de los costes energéticos ligados a ese transporte, ¿no? Desde las captaciones naturales. En ese sentido, los análisis de ciclo de vida pueden identificar en qué casos sí y en qué casos no. Esta reutilización directa puede ser más interesante que la reutilización indirecta desde un punto de vista energético y cuando evidentemente los usos que están relativamente cerca del ciclo hidrológico natural puede interesar esa devolución al ciclo hidrológico natural y para reutilizaciones que están ya relativamente alejadas de los cauces naturales puede ser más interesante desde el punto de vista ambiental y energético una reutilización directa porque tengamos menos costes desde el punto de vista de devolver esas aguas depuradas a los cauces, pero insisto, eso siempre y cuando esa reutilización directa vaya acompañada de una reducción equivalente del agua captada de los ecosistemas naturales. Si no hay esa reducción equivalente, estaríamos aumentando la presión sobre los ecosistemas hídricos en lugar de reducirla. En definitiva, no solamente necesitamos criterios de eficiencia, es decir, de ahorros unitarios del agua, sino también criterios de eficacia. Estamos muy acostumbrados a hablar de eficiencia, necesitamos una gestión más eficiente del agua, pero hay que decir que no solamente necesitamos una gestión eficiente, necesitamos también una gestión eficaz. Por ejemplo, es posible que hagamos un uso muy eficiente del agua porque consumimos muy poca agua, por ejemplo, por unidad de producto generado o por tonelada, por ejemplo, de cosecha generada o de producto generado, de producto agrícola generado. Somos muy eficientes en el uso del agua y podemos estar agotando todo el agua disponible o podemos estar sobreexplotando un acuífero o podemos estar impidiendo caudales ecológicos. Y por lo tanto no estamos siendo eficaces en el objetivo ambiental de mantener y recuperar el buen estado de los ecosistemas del agua porque no estamos siendo eficaces en la reducción total o en la reducción del consumo total del agua. Y por eso tan importante o más que los criterios de eficiencia son los criterios de eficacia. ¿Estamos alcanzando el objetivo ambiental? ¿Sí o no? Si estamos alcanzando el objetivo ambiental, entonces nos podemos plantear la pregunta de si la manera de alcanzar ese objetivo ambiental es la más eficiente o la menos, pero lo primero que tenemos que hacer es ser eficaces a la hora de alcanzar el objetivo ambiental. Y en el caso del agua está claro, reducir el consumo total de agua, reducir las captaciones desde los ecosistemas naturales y, por lo tanto, mejorar su estado ecológico. Para ello, necesitamos 6 grandes ejes de actuación. En primer lugar, considerar la reutilización dentro de la planificación integral a escala de cuenca. Y eso
significa superar la situación actual en la cual hay una serie de proyectos individuales desconectados unos de otros que se van autorizando de forma deslavazada, de forma desconectada y muchas veces en función de las necesidades sectoriales de distintos usuarios agrícolas o, bueno, básicamente agrícolas, pero puede haber también algunos otros usuarios, pero esto no está siendo integrado en el plan de cuenca, en un plan hidrológico que tenga en cuenta todos los recursos disponibles, en qué grado se están reutilizando, las demandas y las necesidades realmente existentes y la manera de optimizar todo eso desde un punto de vista ambiental, energético, etcétera. El objetivo de esta planificación integral, donde debe estar la reutilización de agua como un componente más conectado con todos los demás, tiene que ser y es la reducción de la captación total de los ecosistemas. Y para ello hacen falta otros 5 ejes de actuación más, que estarían todos ellos dentro de este eje general, que es de la planificación integral de la cuenca. En primer lugar, hemos de llevar a cabo una gestión diferencial de la calidad del agua, después explicaré un poquito más de eso. La tercera sería reutilizar el agua a distintas escalas y en distintos sectores, luego hablaremos. El cuarto sería recuperar energía y materiales de las aguas residuales. El quinto, prestar atención a los contaminantes emergentes. Y el sexto, llevar a cabo una recuperación de costes de la reutilización con criterios de equidad social. Vamos con el primero, que sería la planificación integral. Como decía, tiene que ser la economía circular del agua no solo eficiente, sino también eficaz. Es decir, tenemos que reducir la captación de los sistemas naturales y por lo tanto tenemos que olvidarnos ya de hablar de la reutilización como recursos no convencionales, tenemos que hablar de protección de los ecosistemas y, por lo tanto, siempre que sea posible, y para ello hace falta un análisis detallado caso a caso, hay que priorizar la reutilización indirecta a través de ríos y flujos naturales. Esto en general será la opción preferente en las zonas de interior. Insisto en que hay que hacer un análisis caso a caso, pero en general, digamos, en las zonas de interior, en muchos casos, lo ambientalmente deseable, incluso muchas veces también en términos energéticos y económicos, es esa reutilización indirecta previo retorno a ríos y cauces. Y en el caso de zonas costeras, donde normalmente no tenemos un cauce al que devolver o un río al que devolver esas aguas residuales depuradas, tenemos que, todo lo contrario, promover activamente la reutilización directa de todas las aguas residuales. No solamente porque no tenemos cauce al que devolver ese agua depurada, sino porque además una reutilización del 100% de las aguas residuales en zonas costeras depuradas nos va a permitir desechar por completo los emisarios submarinos, que ahora mismo es la gestión dominante de las aguas residuales en zonas costeras, y esto es ahora mismo una fuente contaminante de las aguas costeras y marinas, entre otras cosas porque el emisario no se ve, si se rompe no se ve, la calidad de las aguas con las que vierte ese emisario tampoco es fácil de inspeccionar y de controlar. Es un emisario que descarga esas aguas residuales, mejor o peor depuradas, a cierta distancia de la costa y en una profundidad que no está accesible para el control tanto de administraciones como ciudadanos, y por lo tanto, hoy por hoy, esos emisarios submarinos constituyen un foco de contaminación de aguas costeras y marinas, a pesar de que en principio vierten agua más o menos depurada, ¿no? Y por lo tanto es muy importante eliminar estos emisarios submarinos en las zonas costeras, y para ello hay que promover esa 100% de reutilización directa en zonas costeras. Una reutilización directa que se puede dirigir a otros usos urbanos, como pueda ser el riego de parques y jardines, limpieza de calles, usos industriales o también a usos agrarios. En todo caso, en todos los casos de reutilización directa, sea en determinadas zonas de interior donde no tenga sentido o donde no sea viable ese retorno a cauce, o en las zonas costeras, es fundamental, es imprescindible, insisto mucho en ello, que esa reutilización vaya aparejada a una reducción equivalente del agua captada desde los ecosistemas naturales, sea en sustitución de recursos captados. Y esto se tiene que traducir
en una modificación de las correspondientes concesiones de agua, porque si no estaremos contribuyendo al incremento de la oferta hídrica y a la espiral de insostenibilidad. El segundo eje para esa economía circular es llevar a cabo una gestión inteligente o diferencial de la calidad del agua. ¿Y con esto qué queremos decir? Bueno, en primer lugar, que tenemos que realizar un ajuste fino entre las calidades de las ofertas y las calidades de las demandas. Lo que no tiene sentido es dedicar agua de elevada calidad a un uso que no necesita ese agua de calidad, porque asignando justamente las calidades a los usos que realmente necesitan esa calidad, pero no más de esa calidad, lo que vamos a hacer es evitar que agua de muy buena calidad se destine a usos que no la necesitan. Vamos a minimizar, por lo tanto, los costes económicos, energéticos y ambientales de tratamientos innecesarios. Por ejemplo, ahora mismo estamos usando agua potable que podemos beber para el funcionamiento del inodoro. Estamos utilizando en algunos sitios aguas potables para limpiar calles. Esto no tiene sentido desde un punto de vista de de la gestión inteligente de las calidades del agua. Igual que gestionamos cantidades, tenemos que aprender también a gestionar calidades. Y de la misma manera que es un desperdicio de cantidad de agua utilizar muchísima agua para algo que no lo necesita o dejar el grifo abierto, el típico ejemplo que nos ponen siempre de cuando nos cepillamos los dientes, es un desperdicio de cantidad de agua. También llevamos a cabo desperdicios de calidades del agua cuando usamos agua potable para usos que no la necesitan, por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos podría ser utilizar aguas no potables para usos urbanos no potables, decía, como limpieza de calles, riego de jardines, o para usos no potables industriales, como pueden ser limpiezas industriales, o, por ejemplo, no sería necesaria una depuración terciaria con eliminación de nitrógeno y fósforo para aguas que sabemos que van a ir destinadas al regadío, porque ese nitrógeno y fósforo, eliminarlo de las aguas, pues puede tener costes energéticos, normalmente tiene costes energéticos añadidos, costes energéticos adicionales, y luego además va a ir a un uso para regadío que va a volver a reincorporar nitrógeno y fósforo. Con esto lo que quiero decir es que estamos todavía en una fase absolutamente primaria, yo diría casi primitiva, porque no estamos realizando una gestión adecuada de las calidades del agua. O, por ejemplo, por poner un ejemplo también de mi cuenca, se han estado utilizando aguas subterráneas con calidad para beber, para riego, cuando después se han estado potabilizando aguas de mucha peor calidad y que se ha invertido costes energéticos, costes económicos, con una calidad organoléptica de ese agua para beber, es decir, de sabor de agua mucho peor, y también con mayores riesgos para la salud, porque, por ejemplo, la presencia de materia orgánica con la presencia ante el cloro, que se utiliza para clorar el agua y hacerla potable, puede dar lugar a la producción de mercaptanos, que son unas sustancias que son negativas para la salud humana. Cuando todo esto no lo podemos ahorrar si preservamos las aguas de máxima calidad para el abastecimiento y no utilizamos esas aguas para regar, y al revés, aguas de peor calidad las potabilizamos para beber. O sea, que en ese sentido estamos muy todavía en mantilla respecto a esa gestión diferencial de la calidad del agua, que no es ni más ni menos que una gestión inteligente, ¿no? Estamos hablando también en un tercer eje, de llevar a cabo una economía circular del agua a distintas escalas y a distintos sectores, ¿no? Que podríamos hablar de un enfoque fractal, ¿no? Es decir, necesitamos reutilizar las aguas a pequeña escala, por ejemplo, dentro de una vivienda, a escalas intermedias, por ejemplo, dentro de un municipio, dentro de una población, y también a escalas mayores, por ejemplo, pues entre grandes sectores, ¿no? Esto lo podemos ver más claramente aquí, donde vemos cómo puede haber un doble circuito en baja, donde las aguas grises son reutilizadas, por ejemplo, para el uso del inodoro, pero dentro del propio ámbito urbano puede haber una reutilización de tamaño mediano, de tal manera que las aguas residuales depuradas del municipio se utilizan para el riego de calles o
o para la limpieza de calles o para el riego de jardines. Lo mismo cabe decir con las aguas industriales. Hay una primera célula de reutilización dentro de la propia nave industrial. Puede haber también depuraciones industriales que se utilicen, por ejemplo, para las limpiezas de calles en polígonos industriales. En este tercer esquema, lo que quería ver es que también hay una reutilización de aguas en el caso del regadío. Lo que pasa es que nunca se ha considerado como tal. Ha habido y sigue habiendo en los riegos históricos vinculados a un río, los riegos tradicionales o las huertas históricas, las huertas tradicionales vinculadas a los ríos, por ejemplo, en lugares como en muchos lugares mediterráneos, hay ya una reutilización ancestral que viene de siglos, porque tenemos todo un sistema que se parece a las arterias y a las venas. Las arterias son las acequias que toman el agua del río, irrigan ese regadío histórico, y los excedentes de riego son conducidos a través de lo que serían las venas, que se llaman azarbes, y finalmente vuelven de nuevo al río para ser reutilizado en otros regadíos situados aguas abajo, así como funciona, por ejemplo, los regadíos históricos, las vegas tradicionales en el río Segura, entre las vegas altas, vega media y aguas abajo, vega baja. Bueno, pues estas reutilizaciones, digamos, a escala más pequeña, mediana, dentro de cada sector, o incluso entre sectores, como reutilizar las aguas depuradas para usos industriales no potables o para el regadío, que sería lo que ahora mismo se está haciendo de más forma mayoritaria, pero se está, digamos, dejando de atender a estas reutilizaciones de célula pequeña o de célula mediana, como se ejemplifica aquí, ¿no? El cuarto eje, por ir acabando ya, sería el de acoplar la recuperación de energía y materiales. No podemos, en esa visión que estamos planteando de una economía circular avanzada, una planificación integral, tomar decisiones si no tenemos una imagen adecuada y completa de los costes energéticos y materiales de las distintas alternativas de gestión. Y en el caso de la reutilización de aguas residuales es muy importante recuperar la energía y los materiales, por ejemplo, en algunos casos, fósforo, celulosa, biogás, etcétera, realizar trabajos de recuperación energética en el propio tratamiento de aguas residuales. Existen ya incluso algunos procesos que permiten incluso generar energía en el propio proceso de reutilización de agua, de depuración de aguas residuales. Y en todo caso necesitamos, como decía, esa perspectiva integral a través de un análisis de ciclo de vida que nos permita tomar decisiones sobre la base, digamos, de valores cuantitativos y de evidencia de costes energéticos y de huella de carbono de todo el proceso conjunto, tanto de depuración como de regeneración y reutilización, para ver en qué momento tiene más interés una reutilización directa o indirecta, por supuesto teniendo en cuenta no solamente estos costes energéticos y huellas de carbono, sino también los servicios ecosistémicos del agua en cada punto del territorio. Esto supone un salto cualitativo en complejidad a la hora de realizar los análisis, hacer las preguntas y ver qué es lo que necesitamos tener en cuenta, pero es un salto cualitativo de complejidad que ahora mismo, con los niveles de conocimiento y de experiencia que tenemos, no solamente es perfectamente abordable, sino que sobre todo es exigible y absolutamente imprescindible para que realmente la reutilización del agua juegue a favor y no en contra de la sostenibilidad. El quinto eje sería atención a los contaminantes emergentes. En Europa se está prestando una atención creciente a esto, tanto en la Directiva de Aguas Potables como en esta regulación europea sobre reutilización. Existe una mención específica a contaminantes emergentes, de tal manera que conforme los estudios científicos vayan aportando conocimiento e información sobre estos contaminantes emergentes, sea posible incorporarlos como obligaciones con valores y parámetros mínimos sin tener que esperar a una futura revisión de estas directivas y regulaciones europeas. Estamos hablando de antibióticos, estamos hablando de otros residuos farmacéuticos, también de drogas y, por supuesto,
de contaminantes químicos que, bueno, pues que hasta ahora todavía no estaban adecuadamente considerados dentro de, digamos, de las sustancias químicas que están sometidas a control por ser potencialmente peligrosas. Estos contaminantes ahora mismo no están regulados en la legislación específica sobre reutilización de aguas residuales y, por lo tanto, esto implica que ahora mismo probablemente tenemos problemas de infradetección, dado que no es obligado su muestreo rutinario, en muchos casos no están suficientemente detectados y tenemos un problema de diagnóstico inadecuado, de diagnóstico insuficiente sobre su presencia en las aguas residuales industriales, sobre en qué medida, digamos, los procesos de depuración convencional los elimina y cuáles serían las alternativas de gestión más adecuadas. Y para acabar, el sexto eje es de aplicar una recuperación de costes desde la equidad social. Hay una pregunta importante y es que ¿quién ha de pagar los costes de los tratamientos adicionales para reutilización específica? Hemos dicho que el reglamento europeo establece requisitos, de hecho, más exigentes que la legislación española cuando la utilización de aguas residuales está destinada al riego de alimentos para consumo humano. Y en ese sentido, en muchos casos, esa depuración tiene que alcanzar unos estándares de calidad más mayores, más importantes, más exigentes. Y eso muchas veces requiere mayores costes de tratamiento. ¿Quién paga esos costes adicionales? Ahora mismo, en aplicación del principio quien contamina paga, lo que se interpreta es que, dado que es una contaminación generada por los usuarios urbanos, son los usuarios urbanos los que han de pagar por esa depuración, y eso es lo que se está haciendo. Pero ¿hasta qué punto deben también los usuarios urbanos pagar los costes adicionales de esa, digamos, depuración adicional o niveles de calidad adicional que son los exigidos por una serie de beneficiarios concretos que van a ser los usuarios normalmente agrarios que van a reutilizar ese agua? Esto requiere una reflexión en profundidad y, sobre todo, que haya una mayor equidad entre los usuarios urbanos frente a los usuarios agrarios, quienes, por ejemplo, no también están contaminando a través de los procesos de contaminación difusa agraria, nitratos, pesticidas, etcétera. Esta contaminación está afectando negativamente a las fuentes de captación de los propios usuarios urbanos, es decir, estamos contaminando manantiales, estamos contaminando acuíferos, estamos contaminando pozos. De hecho, en la Fundación Nueva Cultura del Agua, este año estamos finalizando un proyecto donde hemos recopilado distintos casos que demuestran esa contaminación de origen agrario de las fuentes de captación de abastecimiento urbano, pero los agricultores o el sector agrario no está aplicando el principio de quien contamina paga. Ellos no tienen ningún tipo de canon por contaminación difusa agraria, con lo cual lo que tenemos es una diferencia de trato, y en la medida en que el sector agrario contamina y no paga por ello, los usuarios urbanos están siendo crecientemente, diría, reticentes en cambio ellos no solamente pagar por lo que contaminan los usuarios urbanos a través de esa depuración, sino además esos costes se incrementen de nuevo porque ese agua necesita una mayor calidad para de nuevo ser utilizada en regadío. En ese sentido, aplicar el principio quien contamina paga al sector agrario para que reduzca su contaminación y, por lo tanto, podamos preservar las fuentes de las que se abastecen los municipios, de las que nos abastecemos los usuarios urbanos, avanzaría en la línea de proteger esa fuente de captación, pero además también avanzaría en la línea de una mayor equidad social, y desde esa legitimidad yo creo que sería mucho más fácilmente entendible que los usuarios urbanos paguen por esos costes adicionales de esa regeneración adicional necesaria para la reutilización del agua para uso de, por ejemplo, para riegos hortofrutícolas, etcétera. En definitiva, necesitamos una economía circular avanzada del agua en la hoja de ruta de adaptación al cambio climático. Necesitamos consumir menos agua porque estamos teniendo ya menos agua, y además necesitamos recuperar y mantener el buen estado de nuestros ríos y de nuestros ecosistemas acuáticos, ¿no? Estos son los objetivos a los que debe
dirigirse, como he ido reiterando, la economía circular avanzada del agua. Y esta debe ser la prueba del algodón acerca de si los proyectos de reutilización que ahora mismo están funcionando o que se pretenden implantar van en una buena dirección o no. Van en la dirección de reducir las captaciones del agua, van en la línea de mejorar el estado de las masas. Estamos verificando que están mejorando las masas de agua a partir del incremento de la reutilización o no. Esta es la pregunta que hay que contestar y los indicadores de reutilización del agua deben contestar a esta pregunta y no solamente a criterios de eficiencia. Y nada más, lo dejamos por aquí, pues muchísimas gracias. Un segundito en incorporarme. Sí, ya tengo activado. He tardado un segundito en incorporarme. Muchas gracias, Julia, por la exposición. La verdad que el tema del agua yo creo que es un tema fundamental y un tema que tenemos que seguir tratando. Hay preguntas que ya van viniendo dentro por los asistentes, pero yo ya te voy a lanzar una que tengo aquí pendiente porque hay una cosa que a mí, a ver, veo que es fundamental el tratarlo, pero realmente a lo mejor yo no lo he visto y yo estoy equivocado, pero la estrategia de economía circular europea y la estrategia de economía circular española, ¿lo consideran en algún momento el tema del agua? Bueno, lo considera de una manera marginal y sobre todo lo considera exclusivamente de la perspectiva convencional de reutilización de aguas residuales. No se plantea nada más allá que hay que promover la reutilización de aguas residuales, no considera esos efectos de diversos signos, es decir, que la reutilización no solamente son luces, sino que también tiene sombras, no lo vincula a objetivos de eficacia y se limita a considerarlo como como una medida de mejora de la eficiencia. Pero como decía, podemos estar reutilizando las aguas residuales y ser más eficientes porque sacamos más Producto Interior Bruto por metro cúbico de agua utilizada, por llamarlo de alguna manera, y sin embargo no estar siendo más eficaces porque eso no está contribuyendo a reducir el consumo de agua o a reducir las captaciones naturales. En ese sentido, la principal crítica no solamente digamos que le dedique poca atención, pues está relacionada con las dos. Le dedica poca atención y el hecho de que le dedique poca atención hace que la visión sea muy convencional, sea una atención plana, continuista y que atiende solo a la eficacia, a la eficiencia y no la eficacia y que queda muy lejos de todos los retos y de toda la complejidad de la que hemos estado hablando hoy. ¿Esto es tanto la europea como la española o solamente te refieres a la española? Estamos hablando de las dos porque vale. sobre todo me he centrado en la española. Vale. Porque en realidad en Europa ni siquiera están en ese punto. O sea, la economía circular en Europa no está abordando los temas del agua. La economía circular española está abordando los temas del agua y la europea es un tema básicamente de residuos y la española habla ya de los temas del agua, pero insisto, porque hay una tradición en España de ver las aguas residuales como un nuevo recurso, como un recurso no convencional. España es un país con escasez de agua frente a la situación que puede haber en otros países europeos. Y entonces, desde esa perspectiva de que el agua reutilizada es un nuevo recurso y que si contribuye a la eficiencia es como aparece en la estrategia española de economía circular. Vale. La verdad que no es un gran consuelo, pero bueno, por lo menos somos conscientes de que tenemos un problema con el agua y lo metemos dentro de la estrategia. No es que sea un gran consuelo, pero bueno, por lo menos ahí está. Sí están viendo algunas preguntas ya que tenemos por parte del chat y te voy a lanzar una de las primeras que nos aparecen por aquí y nos dicen, una de ellas nos dice, el agua de abastecimiento que llega a los hogares es muy barata en España. Lo es porque se paga a través de los presupuestos de las comunidades autónomas. ¿Crees que a medio plazo va a subir el recibo del agua, como la electricidad y los demás? ¿Está ocurriendo para mejorar la red y los sistemas? Bueno, es una pregunta complicada que tiene varias respuestas. Vamos a ver. El agua que llega a las casas, en primer lugar es un derecho humano y en segundo lugar es un servicio. Como derecho humano universal, en los poderes públicos y España, que se adhirió a la resolución de Naciones Unidas que en 2010 aprobó los derechos humanos universales al agua y al saneamiento, tiene la obligación legal
de garantizar el acceso al agua a cualquier persona, independientemente de su situación económica e incluso, yo diría, de su situación administrativa, por ejemplo, asentamientos temporales, asentamientos precarios, etcétera. Eso es una cuestión. Ahora, garantizado ese derecho humano universal y que, por lo tanto, no puede haber un corte de agua por razones económicas, el agua es un servicio que hay que pagar. Entonces, desde el punto de vista de que el agua es un servicio que hay que pagar, es decir, quiero decir, siempre hay mecanismos por los cuales los poderes públicos tienen que garantizar que las personas que no pueden pagar tienen que tener acceso a una cantidad mínima, digamos, digna de agua, pero, digamos, como hablando de la población general, es un servicio que hay que pagar. Y que ahora mismo casi todos los municipios, una de las primeras quejas que tienen cuando hablamos de este tema es que lo que se paga en las tarifas por el agua no cubre los costes del servicio. Aquí hay varios problemas metidos. En primer lugar, muchas veces la percepción que tenemos como ciudadanos es que pagamos mucho por el agua. Claro, cuando lo comparas con otros países resulta que estamos pagando muy poco. Pero es que además hay elementos que no ayudan a una percepción justa de cuánto pagamos por el agua. Por ejemplo, por comodidad, muchos municipios incluyen dentro del recibo del agua el coste de otros servicios, como por ejemplo la recogida de basura. ¿Qué es lo que, o, por ejemplo, la depuración de las aguas? Todo eso te viene en el recibo del agua y parece que todo eso es el coste del agua. Después, cuando tú miras el recibo del agua, te das cuenta de que la cantidad que se refiere al abastecimiento del agua muchas veces no es ni la mitad del coste total que aparece en el recibo. Entonces, esta práctica, que muchas veces se hace por mera comodidad por parte de los municipios, de incluir dentro del recibo del agua el coste de la depuración e incluso cosas que no tienen nada que ver, como el coste del servicio de basura, genera una percepción ciudadana totalmente errónea y totalmente desviada de la realidad de cuánto estamos pagando realmente por el agua, que es mucho menos. Por otra parte, hay también una cuestión, digamos, que muchos municipios consideran, muchos ayuntamientos consideran políticamente sensible, porque ningún ayuntamiento, ningún alcalde, ningún concejal le quiere decir a sus conciudadanos que le va a subir el precio del agua. Aunque muchas veces esas subidas serían totalmente asumibles, digamos, por el 99 o por el 95% de la población de ese municipio, ¿no? Aquí hace falta una labor importante de pedagogía para explicar que hay una serie de costes importantes de mantenimiento de las infraestructuras, de reposición de las infraestructuras y que si eso no lo hacemos, las infraestructuras se van deteriorando, entonces aumentan los costes del agua, o empeora la calidad del agua, etc. Esto hay que explicarlo, pero digamos no hay ese esfuerzo por parte del ayuntamiento. En primer lugar, vamos a ver, en mi recibo me aparecen 80 euros, pero realmente el coste del agua son 25 euros o 30, es que muchas veces si quitas los otros dos ítems es una cosa así o menos, 30 euros en 2 meses o lo que sea. Realmente necesitamos pagar 5 euros más al mes en lo que es la parte del abastecimiento para dentro de 5 años poder renovar los sistemas de abastecimiento, poder poner, por ejemplo, materiales que sean más sanos, que sean mejores desde el punto de vista de la salud humana. Por ejemplo, la nueva directiva de potables obliga establece una serie de requisitos de los materiales que están en contacto con el agua que vamos a beber. Yo le diría, eso es una cosa que tenemos que plantear. Insisto mucho, salvando, digamos, la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento. Pero para el 95-99% de la población, que no tenemos ese problema, digamos, de asequibilidad económica para pagar el agua, ¿qué preferimos? ¿Queremos mantener unos materiales que no son los más recomendables, por ejemplo, en un momento dado, no lo sé, yo pudiera ser, ¿no? Que hubiese unos materiales que son mejores que que los tenemos ahora desde el punto de vista de la salud humana cuando abrimos el grifo? ¿O queremos eso o preferimos que no nos suban 5 euros al mes el recibo del agua? ¿Queremos garantizar que si dentro de 10 años hay una gran sequía, vamos a tener, por ejemplo, unas balsas de reserva, unos almacenamientos, unos tanques de reserva para el municipio que nos van a garantizar que no van a haber cortes de agua
o queremos arriesgarnos y no invertir en ese. Eso es el tipo de cuestiones que tenemos que plantear, porque lo que tenemos también que ser conscientes es que los presupuestos públicos no pueden garantizar sistemáticamente esas inversiones en todos los municipios. Habrá municipios, por ejemplo, los pequeños, las poblaciones dispersas, donde las infraestructuras tienen un coste desproporcionado con respecto a las personas que viven allí y no podemos, digamos, porque sería un desembolso excesivo, ¿no? Pero en poblaciones que son de medianas a grandes, tenemos perfecta capacidad para, entre todos, sufragar esos gastos e incluso sufragar, digamos, el poder, garantizar ese derecho humano a personas o a familias concretas que no lo puedan sufragar, o sufragar, por ejemplo, el acceso al agua en poblaciones dispersas, etcétera. Esto es un tema, digamos, de concienciación ciudadana, pero también de pedagogía que no se está haciendo. Sí, la verdad que ahora que estamos en el tema de economía circular y escuchándote, yo lo que veo es que el problema va mucho más allá. No somos conscientes de los costes reales de los servicios ambientales que estamos recibiendo. ¿Por qué digo esto? Porque igual que está diciendo, ese precio del agua lo veíamos en la conferencia de la semana pasada con Julio y lo hemos visto también con José Pernas, lo que es que tampoco pagamos el coste real de la gestión de residuos, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues estamos acostumbrados a que abro el grifo y sale el agua, estoy acostumbrado a que pongo la basura y desaparece, ¿no? Pero no soy consciente realmente de lo que es esa gestión y, bueno, pues va a hacer falta mucha pedagogía para decirle a la gente que las cosas no son gratis y que hay que pagar por ellas, que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, eso... otras preguntas más que tenemos por parte de los asistentes. Bueno, claro, viniendo de donde vienes y esta pregunta tenía que caer, ya sabía yo que algo que iba a caer por este lado. Dice que ¿qué opinión tienes sobre la relación economía circular, agua y conservación del Mar Menor? Es decir, si la implantación de estrategias de economía circular a nivel empresarial o a nivel comunidad autónoma en Murcia puede contribuir a la conservación del Mar Menor o por lo menos a ensuciarlo un poquito menos, ya que está muy malito el pobre. Bueno, la principal causa de la crisis eutrófica de la laguna del Mar Menor es la exportación de nutrientes, de nitrógeno y fósforo que vienen de los cultivos agrícolas, del regadío intensivo del campo de Cartagena y, en segundo lugar, de la ganadería intensiva, sobre todo de las más de 700.000 cabezas de ganado porcino que tenemos en la cuenca del Mar Menor, que es el campo de Cartagena. Estos cultivos, estos regadíos intensivos se han expandido muy por encima de lo sostenible, tanto de forma legal como ilegal, de las dos formas se han expandido estos regadíos, y esas cantidades masivas de fertilizantes agrícolas son las que han provocado esta crisis eutrófica en la laguna del Mar Menor. El problema no sería tanto una cuestión, digamos, de un problema de recursos, sino de un problema de residuos, ¿no? En este caso, de residuos agrícolas. La clave aquí está en reducir la superficie de regadío, reducir las presiones sobre la agraria, sobre la laguna del Mar Menor y, digamos, ambientalizar el modelo agrario. Eso sería la cuestión fundamental. En zonas costeras, evidentemente, estamos en una zona costera, esa reutilización de aguas residuales va a ayudar podría ayudar, y de hecho está ayudando a reducir las captaciones de los sistemas naturales. En el Mar Menor, las aguas urbanas se reutilizan para regadío ya desde hace muchos años, se están reutilizando para regadío. Es verdad que muchas veces no se están reutilizando en el grado en que se deberían reutilizar porque hay una contaminación salina, tenemos unos sistemas de saneamiento muy viejos y muy deteriorados. Como estamos cerca del mar, lo que se produce, y también porque el Cuaternario está ya muy salinizado, lo que ocurre es que las aguas residuales se contaminan por sales y después eso genera problemas para reutilizarlo en regadío, y muchas veces no se reutiliza todo el agua que se debería reutilizar y se vierte no ya al Mar Menor, sino al Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, esto sería un problema diferente ligado al recurso, a cuánta agua necesita el campo de Cartagena, pero el problema del Mar Menor no es un problema de agua, de si se usa más agua o menos agua, sino de exceso de superficie de regadío.
Ajá, vale. Bueno, pues contestado queda también la pregunta. Hay algunas otras cuestiones. Tenemos más preguntas. Tenemos tiempo todavía, con esta y media. Sí, tenemos 10 minutos para contestar. Hay otro que se escapa un poco quizá del enfoque que le has dado tú a tu presentación, pero yo creo que es interesante esta pregunta que nos llega, que es más en ámbito empresarial y nos habla, además, viéndolo ahora mismo, es un indicador que, bueno, ahora te comentaré. Dice que un indicador como la huella hídrica, ¿consideras que puede ser una herramienta útil para que las empresas introduzcan el agua en su estrategia de economía circular empresarial? Yo es que, a ver, me parece bien esta pregunta y una cosa que leyendo esta pregunta he visto en memorias de sostenibilidad de empresas que dicen, nuestra huella hídrica es, y me dicen cuánto agua han consumido. No, señor, eso no es la huella hídrica. Ahora tú lo explicarás mucho mejor, entonces yo creo que va enfocada esa pregunta, ¿no? Si realmente la huella hídrica puede ser un indicador, entiendo yo, ahora tú lo dices mucho mejor que yo, si la huella hídrica puede ser ese indicador, ¿no? De ciclo de vida que podría ser relacionado con la economía circular. Sí, sí, definitivamente. La huella hídrica, si la descomponemos en huella hídrica azul y huella hídrica ligada a, digamos, y gris, a la contaminación, definitivamente es un indicador muy interesante porque no solamente cuánta agua consume mi empresa, sino esa agua es un agua potable. He reducido, por ejemplo, mi consumo de agua potable porque los usos no potables estoy reutilizando mi propia agua. Estoy a la vez reduciendo la contaminación porque una vez que la he depurado, digamos, evito que ese agua vaya a contaminar digamos, por ejemplo, un cauce y sobre todo estoy reduciendo la captación de los sistemas naturales. Yo creo que la huella hídrica bien aplicada es un indicador muy importante también y si uno hace una reutilización de aguas residuales que efectivamente implique que yo voy a captar menos agua, que voy a necesitar menos agua, evidentemente es un indicador en la línea de lo que yo planteaba en mi conferencia, ¿no? De reducción de las captaciones naturales. Ahora, si yo lo que estoy haciendo es reutilizar y no sé cómo lo hago, pero resulta que no he dejado de captar la misma agua que tenía, pues entonces ahí hay un problema, ¿no? O sea, cómo que estoy reutilizando agua, pero no estoy reduciendo las captaciones, ¿no? Entonces, definitivamente sí, la huella hídrica, teniendo en cuenta eso, de dónde viene el agua que estoy utilizando, si los procesos de reutilización me están contribuyendo a reducir esa huella hídrica azul, las captaciones, y la huella hídrica gris, el agua que devuelvo contaminada. Ajá, pues muchísimas gracias. No, la verdad que es que me pareció muy interesante, sobre todo por meternos, efectivamente, yo creo que, que es una parte importante, ¿no? Esa responsabilidad empresarial en el tema del uso del agua y la economía circular. ¿Hay alguna pregunta más? Tenemos por aquí, nos dicen, yo creo que es un poco también para afianzar algunas de las cosas que ya has ido comentando a lo largo de tu exposición, que dice que qué enfoque se está aplicando en los planes españoles de depuración, reutilización y economía circular. Perdona, que lo he leído fatal. Voy a volver a leerlo porque creo que lo he leído fatal. Dice, ¿qué enfoque se está aplicando en los planes españoles sobre depuración y reutilización y sobre economía circular? Ahora sí lo he leído bien, perdona. Bueno, sobre economía circular, ya he hablado antes del Plan Español de Economía Circular, ¿no? Que se centra en un esquema muy convencional y basado en la eficiencia e ignora la eficacia. En el caso de los planes españoles de depuración, quizás el más importante es el plan del SEA, ¿no? El plan de depuración, eficiencia, ahorro y reutilización y desalación. Y ahí, precisamente este año 2021, tuvo lugar la declaración de impacto ambiental y después se publicó y ha sido aprobado. Y es interesante ver cómo también el plan de depuración, reutilización, ahorro y eficiencia mayoritariamente sigue considerando las aguas residuales vinculadas a criterios de eficiencia u objetivos de eficiencia, pero no de eficacia, y cómo básicamente ha pasado de puntilla o ha ignorado los posibles efectos contraproducentes sobre los caudales circulantes y sobre la ampliación de las demandas. De hecho, ha habido una serie de entidades, por ejemplo, la Oficina Española del Cambio Climático, o organismos de cuenca como la Confederación del Duero, entidades ambientales y la propia Fundación Agricultura del Agua, que de forma independiente han coincidido en señalar
estos mismos riesgos, ¿no?, de la reutilización y han coincidido a la hora de recomendar que en el plan se establecieran criterios que aseguraran que la reutilización directa no supondría una reducción de los caudales circulantes y que sobre todo recomendaban la reutilización de aguas residuales en zonas costeras donde la reutilización indirecta, es decir, previo retorno a los cauces, pues no es viable o no es posible. Al final, a partir de la comparación entre la declaración de impacto ambiental y lo que finalmente fue aprobado, da la sensación de que el plan definitivamente aprobado no ha modificado sustancialmente, digamos, el enfoque general de la reutilización, aunque es un signo positivo que cada vez se sea más consciente y haya más sectores en este país conscientes, digamos, de que la reutilización es un instrumento que puede servir ir a favor de la sostenibilidad o todo lo contrario, y que en ese sentido hay que repensar muy bien y sobre todo integrarla en ese marco más amplio general de gestión del agua. Cada vez hay más voces que se suman a estas alertas y es muy importante para definitivamente, digamos, desechar esa visión de la reutilización directa como siempre beneficiosa y no lo es, o como un recurso nuevo cuando no lo es. Quiero cerrar la conferencia, estamos ya al final, nos quedan 4 minutos, a ver si eres capaz en 4 minutos, que te voy a poner un tema que es muy complicado, pero un poco por cerrar el círculo, que estamos hablando de economía circular, yo creo que realmente lo que es todo el desarrollo de este nuevo modelo tiene que pivotar en 3 puntos, uno que es cambio climático, otro economía circular y otro conservación de la biodiversidad, conservación de los ecosistemas, dentro del cual incluimos el agua. Entonces te quería plantear cómo ves o qué papel crees que pueden jugar estas soluciones basadas en la naturaleza dentro de este uso eficiente del agua, economía circular y adaptación al cambio climático, al fin y al cabo. Si crees que porque está bastante de moda, vamos a decirlo así, tú lo sabes, que se habla mucho ahora de esto de soluciones basadas en la naturaleza, que algunas realmente son soluciones basadas en la naturaleza y luego otras son, bueno, soluciones arquitectónicas que utilizo o que imito a la naturaleza, que no son realmente soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué papel pueden jugar? ¿Crees que es algo simplemente de moda o es importante y debemos de potenciarlo? Es esencial, fundamental y que por supuesto tenemos que ir por allí. Ese es el camino. El camino es imitar a la naturaleza, aprovechar la fuerza de la naturaleza, no ir contra la naturaleza, sino como en el judo, aprovechar la fuerza del contrario, en este caso no es el contrario, sino que somos parte de la naturaleza. Y además, en todo el ciclo del agua hay un papel para las soluciones basadas en la naturaleza, desde el abastecimiento humano, desde el agua para beber, por ejemplo, ahora mismo se han desechado muchos sistemas tradicionales de captación de agua. Es evidente, sobre todo en zonas con escasez de agua, que no podemos autoabastecernos con agua de lluvia, pero sí que es verdad que es un agua de extraordinaria calidad y que, por lo tanto, puede ayudar a reducir el agua que ha de ser gestionada y tratada con grandes infraestructuras de captación, de potabilización, de transporte, el hecho de que las casas vuelvan a tener sistemas de captación de agua de lluvia que con, digamos, sistemas de tratamiento muy sencillitos, porque el agua viene, digamos, del cielo y en principio es un agua que ya partimos de una muy buena calidad, pueda ser utilizada para beber. En la fase siguiente, como es la fase de la gestión de las aguas, esto lo digo por centrarme en el ciclo urbano, pero podríamos hablar también de los usos industriales, de los usos agrarios. En cuanto a la depuración, pues tenemos que ir hacia sistemas basados en la naturaleza. Hay de distinto tipo, tanto para grandes ciudades como para poblaciones rurales dispersas, incluso viviendas individuales que van pues desde el uso de filtros verdes a la utilización de humedales construidos o incluso de humedales naturales e incluso al no uso de agua. Cada vez se está extendiendo más el uso de baños secos en determinadas circunstancias, incluso aquí en España hay ya también experiencia de baños secos, y no sé si lo saben ustedes, pero cuando en París se empezaron a construir el sistema de alcantarillado, hace ya más de 2 siglos, hubo
digamos, intelectuales y expertos investigadores o científicos, los científicos de la época, que lo consideraron un disparate por ese desperdicio de nutrientes, de agua y energía que suponía, digamos, el alcantarillado. Ahora, más que un desperdicio de nutrientes, de los nutrientes de las aguas residuales, lo podemos ver en términos de desperdicio de agua. Es decir, estamos utilizando cantidades ingentes de agua para mover residuos. ¿Hasta qué punto eso tiene sentido, no? Y ahora hay alternativas de baño seco que se están implantando incluso en áreas concentradas. Estamos hablando de sistemas basados en la naturaleza en todos los casos. Y vamos a la fase siguiente de gestión de aguas pluviales. Tenemos todo lo que tiene que ver con los sistemas de drenaje urbano sostenible, que son soluciones basadas en la naturaleza que te ayudan a reducir la contaminación de las aguas pluviales en zonas urbanas y también reducen los riesgos de inundaciones. Si nos vamos después a fases siguientes, como puede ser la reutilización de aguas residuales, ahí entraríamos, digamos, a ese análisis de ciclo de vida para ver cuáles son la mejor manera de optimizar ese ajuste fino entre las calidades de oferta o las ofertas de la calidad y las demandas de las calidades, ¿no? Y ahí pueden tener también un gran papel esas soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, a la hora de aportar el agua con la calidad necesaria que yo necesito para una limpieza industrial, pero no más, etcétera. En fin, que tienen un papel fundamental. Genial. Oye, muchísimas gracias, Julia. Me ha encantado lógicamente conferencia. Me estaba acordando mientras estabas hablando tú ahora claro, soluciones a la naturaleza. Es la denominación que hacemos ahora y os he hablado de la parte de depuración. Yo me acuerdo en 1993 cuando yo explicaba en cursos de estos de IMAF y MEFE que había de depuración continua todos los temas de depuración y explicaba el lagunaje y hablaba de las lagunas de la Solana en Ciudad Real, que esto son de los años 80, los años 90, realmente. O sea que hay muchas cosas que ya sabíamos y ya utilizábamos. Lógicamente todo tiene que evolucionar y mejorar, ¿no? Y parece que ahora, bueno, pues descubrimos, ¿no? Cosas nuevas cuando ya existían, ¿no? Estos sistemas de lagunaje, estos filtros verdes, este sistema de humedales. Oh, qué tiempos aquellos, la verdad, que cuando explicaba estas cosas. Oye, Julia, quiero decirte muchas gracias por tu explicación. Yo creo que bueno, me quedaría mucho más tiempo, lógicamente, escuchando todos estos temas porque además me apasionan. Gracias a todos los que habéis asistido. Con este ciclo cerramos ya, o sea, con esta conferencia cerramos ya el segundo ciclo de conferencias de economía circular de ASIPS y os invitamos a que podáis ver en el canal de YouTube aquellas que no hayáis podido disfrutar tanto del primero como del segundo ciclo y os emplazamos el año que viene que desarrollaremos un tercer ciclo sobre el mismo tema, sobre economía circular. Muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, Julia, por la asistencia. Gracias a Ecoembes, lógicamente, también por ayudarnos a difundir y hacer, como dice Luis Jiménez Herrero, el presidente de la asociación, a seguir haciendo pedagogía de la sostenibilidad y os emplazamos a la próxima conferencia que espero que sea pronto. He dicho año que viene, yo espero que sea antes, pero bueno, ya veremos. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros, un placer.